Bueno amigos, pues bienvenidos al capítulo número 4. Vamos a platicarles ahora de lo que nos pasaba en esos años cuando la gente se venía del pueblo. Como le estábamos comentando, la fiesta del pueblo se celebra en el mes de enero. Y no estoy hablando de la comunidad donde yo vivía, sino del pueblo donde nosotros pertenecemos a la cabecera municipal. Pero las fiestas se celebran desde el 16 de septiembre, cuando hacen la celebración del 16 de septiembre. De ahí para adelante hay fiestas o por lo menos en aquel tiempo había, cada fin de semana, los domingos, habían lo que allá le llaman serenatas, donde la gente se va a la plaza y las muchachas caminan por un lado, los hombres caminan por otro, y los hombres tienen el privilegio de escoger a qué muchachas darle rosas, echarle serpentinas. Es una tradición muy bonita de mi pueblo que se celebraba, y la fiesta principal es el 12 de enero, el mero día. Desde el día 1 de enero empieza a haber este tipo de serenatas, y ya hay fiesta porque supuestamente le otorgan un día a cada comunidad que pertenece al municipio. Y les estaba comentando, en estos días hay muchísima gente que iba niños, y la fiesta era muy bonita, había muchísimo ambiente, la gente estaba esperando estos días para celebrar, para juntarse, esperar sus seres queridos que venían del otro lado. Así es de que era muy bonita la fiesta. Pero en el capítulo anterior les estaba comentando cómo ya cuando se terminan estas fiestas, la gente comienza a irse otra vez al norte, comenzaba a irse al norte, y el pueblo prácticamente se quedaba solo. Entonces las personas que se iban a venir, pues no lo sentían tanto, tal vez. Dice la canción: ¿quién es el que sufre más, el que se va o el que se queda? Nosotros que nos quedábamos allí en el pueblo, que nos quedábamos sin ninguna ilusión, sin ninguna esperanza, nada más esperar a ver qué es lo que pasaba en los meses que venían. Y el pueblo se quedaba un pueblo fantasma totalmente. Las calles no había gente. Cuando mirabas a alguien, era una persona mayor, ya sea una señora mayor, un señor mayor, o chiquillos, niños que se quedaban, o sea que no se venían con sus papás. Es todo lo que miraba uno. Pues no había mucho que hacer. Nosotros, los que nos quedábamos ahí, que éramos la mayoría de jóvenes que todavía no podíamos venir para acá, íbamos a la escuela a jugar regularmente. Y en esos días yo había escuchado, tenía un amigo que había crecido yo junto con él. Este muchacho no pudieron controlarlo sus papás y tuvieron que entregarlo al Estado para que se lo llevaran a la correccional del Estado, porque era un muchacho vago que regularmente no era muy grandes las cosas que hacía. No eran muy grandes las cosas que hacía porque eran cositas de nada más por ahí robarle cosas a la gente, meterse a las tiendas, robar cosillas. Pero en esos tiempos la gente en esos pueblos, en nuestros pueblos, era muy honesta. Realmente no se escuchaba nada de eso. Y cuando a este muchacho le empezaban a dar muchas quejas a su papá, y él no podía controlarlo porque él era rebelde, era rezongón, no le hacía caso para nada. Entonces ellos decidieron entregarlo a las autoridades y se lo llevaron a la correccional del Estado. Yo me había dado cuenta de que en esos días por ahí andaba. Yo no lo había visto, pero estaba yo ahí en la escuela cuando lo miré, que estaba ahí entre la gente que estábamos en la escuela, y yo me hacía como que no lo había visto, porque se me hacía feo. Habíamos crecido juntos, habíamos ido a la escuela juntos, y pues ya de rato, de todas maneras, no pude evitarlo, y pues me le acerqué y nomás lo saludé y le dije que no lo había reconocido, y empezamos a platicar, ¿verdad? Él por ahí se había enterado de que yo tenía muchas ganas de estudiar y que no iba a poder.
ahí en los pueblitos, en los ranchitos, se sabe todo. Y él me dice, hasta con unas palabras así medias burlonas, me dice, hermano, escuché que no vas a poder estudiar. Y dice, tal vez yo tenga la solución. Dice, yo escuché que no vas a poder porque no tienen con qué, que no tienen dinero. Y luego ya me dice, me apartó del grupito y me llevó para un lado. Y me dice, ¿sabes que allá donde yo estoy te pudieran dar escuela gratis? Dice, mira, yo estoy aquí. Y me empezó a platicar, ¿no? Dice, yo estoy aquí nada más. Yo sé que temporalmente, yo sé que van a regresar por mí. Dice, me voy a tener que regresar. Pero dice, ¿por qué no te vas conmigo? Dice, allá te dan escuela gratis. Dice, y no tienes que pagar estancia, no tienes que pagar. Y en ese momento se me iluminó mi semblante. O sea, le dije, ¿de veras? ¿Tú crees que yo pudiera estudiar? Dice, sí, dice, te vas conmigo. Dice, y nos la pasamos bien suave. Dice, mira ahí, nos dan de comer, nos dan clases, nos llevan a mirar películas. Y me contó una historia que en mi cabeza era como que, de veras, tanto que estaba esperando una oportunidad como estas. Entonces yo dejé de jugar. Ya no quise jugar, me fui para la casa, iba todo entusiasmado. Obviamente me despedí de él y le dije, ¿sabes qué? Mañana te miro, déjame, le voy a platicar a mi mamá. Y ya me fui corriendo para la casa, todo entusiasmado, porque lo que me había dicho, pues que podía estudiar y que ahí no costaba nada. Y entonces llegué a la casa y yo lleno de alegría y le dije, mamá, ¿sabes qué? Me encontré a Abraham. Y me dice, el que estaba en la cárcel. Le digo, no estaba en la cárcel, es una correccional nomás, ahí los llevan para darles escuela. Dice, le estaba yo platicando, le dije, y me está platicando lo bonito que está ahí, que yo puedo ir a estudiar ahí también. Y le estaba diciendo, mamá, tú sabes que no tenemos otra oportunidad, ¿por qué no me dejas ir con él? Dice que me vaya con él y que ahí va a haber escuela. Me dice, ¿sabes qué? Se me hace muy raro, se me hace muy bueno para que sea realidad. ¿Por qué no te esperas y mañana vamos y hablamos con su papá? Y yo le dije, sí, está bien, mañana vamos y hablamos con su papá. Era un carpintero, era el carpintero del lugar, ahí de la comunidad. Es el que hacía las mesas, las sillas. Un señor muy humilde, muy buena gente, muy derecho. El señor se llamaba, espero no ir a incomodar personas. No creo que el señor viva allá. En ese tiempo ya era un señor grande y ellos se fueron de ahí. Nunca supimos para dónde. El señor se llamaba Martín y mi amigo se llamaba Abraham. Abraham, si me estás escuchando, pues estoy contando lo que pasamos. Entonces ya me dijo mi mamá, no, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a hablar con don Martín a ver qué nos dice él de esto. Y ya yo esa noche me fui a dormir contento, entusiasmado, pero todavía esperando qué es lo que nos iba a decir don Martín al siguiente día. Entonces esa noche no pude casi ni dormir. Dormía poquito, despertaba y pensaba en lo que habíamos platicado. Al siguiente día me recuerdo que me levanté temprano y me arreglé para irnos a hablar con don Martín, ¿no? Y ya le dije a mamá, vamos a hablar con don Martín, mamá, siempre. Y ella me dijo, espérate, el señor no está todavía en la carpintería. Entonces yo ansioso, o sea, no podía esperar el momento para poder hablar con don Martín. Al último ya mi mamá dijo, ok, ya vámonos, vamos a ver qué nos dice el señor, ¿verdad? Nos fuimos por el camino y a mí se me hacía tarde para llegar. Tal vez serían unos 5 minutos lo que se tardaba uno para llegar a la carpintería de don Martín. Pero cuando llegamos me recuerdo que el señor estaba cepillando como una mesa, todavía me recuerdo. Y nos saludó el señor muy atentamente, nos invitó a pasar y se puso, o sea, ya se quitó, traía como un tipo mandil, no sé cómo le llaman, una pechera, se la quitó y era un señor muy atento para ponernos atención a lo que íbamos. Más me dijo, sí señora,
¿cómo les puedo ayudar? Y ya pues mi mamá realmente fue la que empezó a hablar. Dice, pues aquí este muchacho que me dice que ayer estuvo platicando con su hijo, con Abraham, y ya me dice, a ver, tú explícale qué es lo que te dijo. Y le dije yo, sabe que Abraham estaba platicando que en la escuela donde él está, yo no le dije que la correccional, le dije que la escuela donde él está, que cualquiera puede ir y que te dan escuela gratis y que no tienes que pagar ningún tipo de estancia. Y el Señor nada más movía la cabeza, seguía escuchándome, pero movía la cabeza, o sea, como diciendo, qué puntadas de mi hijo, o sea, cómo se le ocurre. Y luego ya bajó la cabeza y movió así como diciendo que no. Y dice, no señora, dice, ahí en ese lugar no va cualquiera, ahí en ese lugar su hijo tendría que tener antecedentes, tendría que ser un muchacho problema para que lo acepten ahí. O sea, no es nomás de ir y decir que quieres ir, sino tienes que tener un motivo para estar ahí. Dice, y eso que le está diciendo él no es cierto. Y a mí se me fue la esperanza, la ilusión hasta los suelos. O sea, dije otra vez, o sea, apenas andaba yo un poquito entusiasmado con lo que me había dicho, estaba yo con ánimos, con esa esperanza de que sí se pudiera. Y me dice, para que ustedes puedan hacer eso, tendrían que tener, digamos, mucha gente que pudiera hacer, digamos, una carta o llamar a las autoridades y decir que no lo soportan, que no lo aguantan ya. Y yo empecé otra vez a desilusionarme bastante porque era algo que no esperaba yo que me fuera a decir. A lo mejor yo pensaba que iba a decir, no, pues sí, a lo mejor él sabe, ¿verdad? Y pues ese día ya nos fuimos para la casa. Me recuerdo que íbamos caminando. No puedo a veces ni, cuando vuelvo a recordar, me da mucha tristeza porque, y no por lo que nos dijo el señor Martín, sino por mirar cómo iba mi mamá. Mi mamá iba devastada, o sea, ella desde que salimos de allí empezó a sollozar. Yo sabía que iba muy triste y nomás me dijo, yo sabía que no se podía, pero quería que tú le escucharas de él, para que te cerciores que no es tan fácil como te lo pintan. Nos fuimos caminando y realmente en el camino ya no dijimos palabra. Yo escuchaba como que mi mamá iba sollozando, como que iba llorando en silencio. Y yo pues también quería hacerlo, pero realmente no lo hice. En esa vez no iba, pero sí iba muy triste. Llegué a la casa y simplemente nomás me recosté allí mirando el techo, como esperando respuestas del techo. Miraba nada más las grietas, miraba la luz que pasaba por las tejas, pero no podía pensar nada. Ya en ese tiempo, te digo, ya habíamos ido con don Martín, ya habíamos platicado con él, ya sabía yo que no se iba a poder, pero todavía, no sé, yo traía un tipo de esperanza. Cuando llegué a la escuela, estaba allí Abraham sentado en las escaleras, había unas escaleras para subir a los salones, y ahí estaba sentado. Entonces ya me fui derechito con él y me dice, ¿qué? ¿Hablaron con mi papá? Le digo, sí, ¿sabes qué? Nos dice que no se puede. Le dije que fuimos a platicar con él y que nos decía que para ir a ese lugar tenía que ser un muchacho problema y que pues realmente yo no podía ir ahí, que solamente era para muchachos que ya no soportaban o que no podían con ellos los papás, o que de plano andaban haciendo muchas maldades o
o se lo merecían estar ahí en la correccional. Era para rehabilitar a los muchachos. Y se me quedó viendo y me dice, ¿cómo serás, menso? Dice, pues tú sabes que aquí todo se arregla de alguna manera. Me dice, mañana vamos a la presidencia municipal. Dice, hablamos con el presidente municipal y le decimos que te dé una carta diciendo que tú eres un muchacho problema y que tienes que ir ahí. Dice, y con la carta del presidente, dice, estoy seguro que sí se hace. Y otra vez se me vino otra vez una esperanza y dije, pues de veras, ahí en el pueblo, los presidentes municipales son muy conocidos y son muy serviciales y atienden a la gente. En aquel tiempo por lo menos, ¿verdad? Atendían a la gente y muchas veces les pedían unos favores como esos, una carta de recomendación o algo, y te la hacían. Entonces le dije, ¿por qué no vamos mañana? Y le pedimos al presidente municipal si nos puede ayudar. Y sin decirle a mi mamá ni nada, o sea, ya era una cosa entre Abraham y yo. Entonces me dice, pero ¿para qué nos esperamos para mañana? ¿Por qué no nos vamos ahorita? Bueno, pues decidimos irnos hacia el pueblo en ese momento. Y yo llevaba prisa, yo quería ir y arreglar lo que teníamos que arreglar pronto para saber si se iba a poder o no se iba a poder. Entonces llegamos a la presidencia y nos fuimos directamente hacia adentro. Al entrar, pues estaba la secretaria, le dijimos que queríamos hablar con el presidente municipal y nos dijo que en ese momento no estaba, pero que regresaría como en una hora. Entonces nos salimos y nos fuimos allí a una tiendita que estaba al lado de la presidencia municipal, donde vendían semillas, frutas, y ahí nos compramos unos cacahuates y nos fuimos a la plaza a comérnoslos mientras de que se hacía la hora. Cuando la hora se llegó, pues regresamos nosotros otra vez a hablar con el presidente municipal y sí, ya estaba ahí. Empezamos a platicarle nuestra situación, le dijimos que necesitábamos una carta diciendo pues que yo era un muchacho problema y que necesitaban de meterme en la correccional para poderme rehabilitar. El señor nada más movía la cabeza. Y en esos pueblos se conoce toda la gente. Él conoce a mi papá, obviamente. Le dije de quién era mi papá. Mi papá fue músico allí del grupo que les tocaba realmente a todas las personas en ese tiempo, en todas las fiestas, y a él lo conocían prácticamente personalmente. Entonces movió la cabeza y me dice, no, muchachos, eso que ustedes están pidiéndome no lo voy a poder hacer. Me dice, ¿cómo voy a darte mal nombre a ti y a tu familia? Nos preguntaba, decía, ¿ustedes saben lo que me están pidiendo? Dice, tengo que hacerte criminal a ti, que era para el que queríamos la carta para mí. Se refería a mí. Dice, ¿y qué con tu papá? Dice, vamos a arruinar la reputación de tu papá y de tu familia nada más porque quieres estudiar. Dice, tiene que haber otras maneras, pero esto que ustedes me están pidiendo no lo puedo hacer. Entonces, pues ya, nos salimos. Yo muy triste, como les platico, pues todo el tiempo cuando había un rechazo de algo que yo quería hacer y no se podía. Especialmente esto que yo quería estudiar, tenía las ansias de estudiar, ¿no? Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por estudiar. Y en los capítulos anteriores les expliqué que en ese tiempo los gobiernos, no había ninguna ayuda de los gobiernos, o sea, los gobiernos eran para ellos nada más, no te apoyaban en nada. Mis papás no podían, no tenía tíos que pudieran. En ese tiempo yo tenía a mis abuelos que vivían en Baja California, pero no teníamos comunicación con ellos prácticamente. Hubiera sido muy inapropiado, nada más para pedir favores, llamarles, que nunca nos comunicábamos. Pero bueno, así pasó. Ahí se me frustró otra vez la ilusión. Era un intento más que no pasaba, no se podía hacer nada. Y pues nada, seguir con nuestra rutina del diario.
yo ya no iba a la escuela porque pues ya había salido, ya había graduado. Entonces por ahí andábamos haciendo trabajitos. Yo todavía estaba chiquillo, tenía 13 años. Juntaba por ahí, creo que juntábamos en aquel tiempo caca de vaca en costales y se lo vendíamos a un señor que hacía ladrillo. Nos la pasábamos todo el día colectando cacas de vaca para ganarnos muy poquito, no me recuerdo cuánto, pero era muy poquito. Después una señora me contrató para limpiarle sus corrales, sus barbechos de una hierba que salía que tenía mucha espina, y entonces quería que limpiara eso. La hacíamos montones, la cortábamos, hacíamos montones y luego la quemaban para que no dañara a las personas que cuando sembraban, para que no les picaran los pies. Cositas así, trabajitos muy inestables, nada seguros, ganabas muy poquito, pero bueno, era lo que se podía. Entonces, muchas gracias por haberme dado este capítulo. En el siguiente capítulo creo que a mi amigo se le ocurrió otra cosa que no alcanzo a contarles en este capítulo. En el capítulo 5 voy a platicarles otra idea que se le ocurrió a mi amigo y cómo la íbamos a llevar a cabo. Ok, es un poquito más fuerte. Así es de que muchas gracias, síganme para seguir mirando mi contenido. Y ya me voy porque ya se hizo noche. Aquí nada más estoy escuchando los coyotes. Estoy como a media hora de mi casa, donde no hay nada. Estoy solito y traigo aquí todo el equipo. Así que nos miramos. Feliz noche.